¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa de charlas en cuarentena, un espacio donde, bueno, pues tenemos una serie de invitados durante este contexto de la pandemia y siempre hay temas relevantes de los cuales se tenemos que hablar. El día de hoy, bueno, voy a dejar en la mesa el título del tema y haremos la presentación de nuestra invitada. Sin duda es un tema que tal vez en todo lo que llevamos de nuestros programas, no se ha tocado este caso y que son temas, situaciones que son tan relevantes y que de repente no tenemos como conocimiento del mismo o con lo que se está practicando. El título de nuestro tema el día de hoy es Los retos del trabajo de campo en la pandemia, el caso de la Agencia Comunitaria Infantil. Para esto, el día de hoy, pues quiero hacer la presentación, primero, antes que nada, de nuestro compañero de la Coordinación de Comunicación y del área de video, Antonio Díaz. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias. Buenos días todavía. Así que, bueno, te quiero por favor que Tardes. hagas la presentación de nuestra invitada para comenzar nuestras charlas. Adelante, Antonio. Gracias, Eduardo. Bueno, pues hoy con nosotros se encuentra la profesora Erika Araiza. La profesora Erika Araiza es etnóloga de formación con un doctorado en sociología. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, aquí encerrada. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues empecemos con lo que nos interesa, ¿no? Hablar sobre el tema del trabajo de campo, el trabajo de campo en la formación de muchas carreras, de muchos estudiantes, es crucial, ¿no? Tú como etnóloga, como socióloga, sabes que el trabajo de campo es importante para vincular la formación de los estudiantes con la realidad a la que se enfrentan, ¿no? En este caso, tú eres maestra, profesora de la carrera de promoción de la salud, que creo que es una licenciatura que obligadamente, ¿no? Tiene como el trabajo de campo, encuentra en el trabajo de campo soluciones y metodologías para que los estudiantes entiendan mejor a los problemas a los que se enfrentan en su formación. La pregunta con la que quisiera empezar, digamos, esta charla tiene que ver con los retos que implica el trabajo de campo, los problemas que representa esta situación que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia, ¿no? Bajo el entendido de que oficialmente o digamos institucionalmente todo lo que se puede entender como trabajo de campo está prohibido, ¿no? Está prohibido pedirle a los estudiantes que salgan a la calle para hacer trabajo de esta naturaleza, ¿no? Pero sin duda debe haber opciones, debe haber caminos, ¿no? Y cómo, la pregunta es esto, ¿no? O sea, ¿qué está representando y cómo se están buscando solucionar los problemas de esto del trabajo de campo? Pues sí, la verdad es que ha sido todo un reto, porque, bueno, quiero contextualizar primero. Yo imparto una materia, sobre todo en promoción de la salud, que se llama Salud Comunitaria 3. Y esta materia, la intención es que los estudiantes, a partir de todo el bagaje que han obtenido a lo largo de la licenciatura, puedan salir y hacer prácticas o trabajo de campo, en particular hacer promoción de la salud, lo cual se vuelve muy difícil. De hecho, en lo presencial ya es difícil, de manera presencial es difícil porque implica que en un solo semestre los estudiantes podamos abordar contenidos mínimos de la materia, desde marcos teóricos como la educación popular, investigación, acción participativa o sistematización. Y desde estos referentes, la idea es salir a hacer trabajo de campo, salir a hacer promoción de la salud en un semestre. Entonces, esta es la única materia que prevé que hagan este trabajo. Entonces, bueno, si en lo presencial es difícil, ahora imagínense en línea. Pero bueno, la verdad es que las clases en línea han pasado por una diversidad de aprendizajes con ventajas y desventajas. Em, y bueno, nosotros estábamos pues en clases normales y de repente nos dicen hay que irse a casa y desde allá tomar clases.
Entonces, este confinamiento, este encierro durante el semestre pasado, sobre todo, pues lo que hizo fue inundarnos de miles de emociones y llenarnos de una lógica de organización diferente que además pues ha instalado en nuestra vida, que es ahora, esta es ahora nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces nosotros en estos primeros días de encierro y confinamiento, pues tuvimos que aprender a contar, ¿no? A sumar, a recontar contagios, portadores, sospechosos y muertes por el COVID. A escuchar noticias que ya sabíamos o que ya teníamos conocimiento de ellas, pero que ahora eran más graves, ¿no? Escuchar que había colonias enteras sin servicios, sin agua, como, pues como son las colonias que están alrededor del mismo plantel. Y en este contexto, pues también nosotros como profesores nos enfrentamos pues a la situación de los estudiantes, cómo estaban. Entonces, dentro de esta aritmética que acabo de describir, que además también el panorama, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Se hizo más fuerte, mutó en algo más agresivo contra las personas más vulnerables. La pobreza, o sea, de los diagnósticos que sí teníamos certeros, eran que la pobreza y la desigualdad aumentaban. Entonces, en este contexto es que estaban también los estudiantes y los profesores. Y muchos de los estudiantes pues se quedaron sin empleo, otros que no trabajaban tuvieron que salir a trabajar, otros, pues sobre todo las mujeres, me tocó que tenían que estar en casa cuidando enfermos, asistiendo a todas las labores. Bueno, entonces traigo esto a colación porque este es el contexto en el que estaban las chicas y chicos en las que están. Bueno, si agregamos la particularidad de promoción de la salud, los mensajes que llegaban era que muchos de ellos ya trabajan en el sector salud y cuando estaban en el transporte o en la calle con el uniforme como que pertenece al sector salud eran agredidos, eran violentados, ¿no? Por la sociedad. Entonces, en el metro, ¿no? Por ejemplo, había muchas noticias por ahí. Entonces, bueno, este era el contexto de los estudiantes y de las estudiantes. Y frente a esto, el semestre pasado, ¿qué hacemos con un semestre que nos tomó así a todos sin dispositivos, tal vez sin internet, y entonces, ¿cómo hacemos para acomodarnos? Y del otro lado, en mi experiencia, ¿cómo hago para arreglar los contenidos de hacer trabajo de campo frente a todo este panorama? ¿No? Eh, no podemos salir a hacer trabajo de campo, fue lo primero que se notificó, por supuesto, si había confinamiento. Entonces, pues tuvimos que adaptar, primero tuvimos que sobrevivir, es decir, tranquilizarnos, ver qué teníamos, con qué contábamos y después ver si los contenidos de la materia se podían hacer o no. Entonces, una vez que pasó eso, que fue prácticamente todo el semestre, se impartieron clases por teléfono, este, por Gmail, por Facebook, por todos los medios que uno podía disponer para hacerlo. Entonces, no se respetaron horarios, por supuesto, ni días, era una cosa caótica. Bueno, entonces, eso pasó el semestre pasado y lo que hicimos en términos generales fue como volver a nosotros, tranquilizarnos, y entonces apliqué aquí una metodología que le llamé diario de campo académico. Y este diario de campo académico, básicamente lo que hacía era, hablemos sobre nosotros, hablemos sobre lo que está pasando. Y entonces las chicas y chicos hacían un diario cada 8 días que lo mandaban por correo electrónico y era como una especie de intercambio de cartas, ¿no? De carteo. Y entonces, bueno, desde ahí se permitía hablar en la intimidad de lo que estaban viviendo
y al mismo tiempo abordábamos una metodología desde Freinet, por ejemplo, del intercambio de cartas. Y entonces... Sí, 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 te quería interrumpir para preguntarte esto. Entonces, eh, digamos que lo que se fue haciendo, lo que fue, en este caso, lo que nos platicas, lo que fue encontrándose fue que esta idea del campo, esta idea de la realidad que se analiza dentro de la eh, referencia clásica de lo que es el trabajo de campo, acabó por ser la vida cotidiana de los estudiantes, la vida familiar, el ir y venir dentro de la pandemia, que al final es una realidad, es parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Ese se convirtió, por así decirlo, en el campo a analizar. Sí, eso fue partir desde adentro, ¿no? Y como grupo también, porque los que se podían conectar, la idea era compartir, no los diarios tal cual, porque había mucha intimidad en ellos, pero sí lo que ellos quisieran hablar, lo que ellos quisieran compartir. Y yo trataba de abordarlo siempre un poco platicando, pues, qué eran las metodologías del trabajo de campo, ¿no? Los métodos. En este caso, por ejemplo, la etnografía, que era si podíamos hacer una autoetnografía o si podíamos hacer una etnografía de la familia. Entonces, desde ahí iba tratando eso, de tejer entre los contenidos de la materia y lo que estaban viviendo. Enfocarse después como en un asunto muy en particular en el diario académico. Entonces había chicas, por ejemplo, que decían, de lo que quiero hablar es de lo extenuante que son la labor en casa, porque soy mamá y entonces tengo que atender a mi hija, mi hijo con las clases, mis propias clases, pero además mi mamá se enfermó de COVID, ¿no? Entonces, eh, y así eran todos los otros panoramas, ¿no? Estas chicas que les comentaba al principio que fueron agredidas en el metro, ahí en Tezonco, en el metro Tezonco, por otras, por unas chicas ahí de la comunidad, del entorno de las colonias. Y entonces, bueno, ellas querían hablar de esto porque al final también lo que trataba de hacer es todo esto llevarlo, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con promoción de la salud, con tu quehacer profesional? ¿Sí? Entonces, pues esas vivencias fueron muy ricas. Había otros que, por ejemplo, decían, yo no quiero hablar de mi familia porque estoy como un poco harta, ¿no? De estar aquí, ver, y no se me antoja hacer eso, pero quiero hablar de mis vecinos. Y entonces, hoy, pero a ver, vamos a buscar estrategias para que logres hablar con tus vecinos sin que tengas el contacto. Y entonces era, bueno, lo puedo hacer por el WhatsApp. Bueno, ¿y eso qué implica en términos también del uso de datos? ¿No? Lo puedo hacer por llamadas telefónicas. Pues probemos WhatsApp, llamadas telefónicas. Por ahí había una chica que me dijo, yo encontré una manera de azotea a azotea, ¿no? Era buenísimo, pero al mismo tiempo para mí eran múltiples retos porque en lo presencial salimos a hacer trabajo de campo, no como en la antropología tradicional, sino es más bien más acompañada, asistida por el profesor. Entonces, implica que soy yo quien hago contacto con las comunidades, hago un trabajo de investigación con las comunidades, hay una negociación con ellos y después llegan los estudiantes. Pero, pero están, digamos, como cuidados, ¿no? Están los líderes, estoy yo, hay una presencia formal, institucional de la UAC. Entonces aquí todo eso se pierde. Y entonces cuando me dice, lo hago de azotea a azotea o lo voy a hacer de azotea a azotea, para mí era de repente, se prenden los focos, ¿no? ¡Pum, pum! Entonces, comenzando por el propio confinamiento. Entonces, bueno, ¿qué implica que lo estés haciendo de azotea a azotea? Te estás apoyando en una barda, esa barda es confiable, de que cuántos pisos lo estás haciendo, estás escribiendo y hablando al mismo tiempo. O sea, primero en este contexto había que pensar, o sea, siempre hay que pensar en la seguridad primero, ¿no? Pero en este contexto más todavía, porque yo no conozco los espacios,
porque era una experiencia nueva para todos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, experiencias como esas, pues fueron muy, muy ricas, ¿no? Otros que decían, yo quiero trabajar con niños. Bueno, o sea, las metodologías que nosotros hemos seguido en lo presencial para trabajar con niños son muy estrictas. Hay que tener permisos parentales, la presencia de un adulto. Entonces, ¿qué se le va a preguntar? ¿Cómo se le va a preguntar? El niño quiere contestar, quiere participar. Y entonces, ¿cómo se hace todo eso, no? Entonces, ¿quién es ese niño o niña al que vas a entrevistar? Descubrimos, bueno, ellos descubrieron, porque para nosotros en antropología es muy claro, digamos, que el trabajo de campo siempre con adultos mayores, con los abuelos y abuelas, siempre es, entre comillas, más fácil, porque pues ellos son adultos, y quieren hablar, tienen una necesidad de hablar, ¿no? Entonces basta con decir hola y aparecen los temas, ¿no? Claro. Oye, Erika, entonces lo que nos platicas, eh, a mí en particular, y creo que a la gente que nos escucha le puede resultar muy interesante, lo que fue sucediendo en esta primera etapa de la pandemia fue que de manera, digamos, hasta improvisada se fueron descubriendo nuevos procesos para encontrar la información en el campo, por así decirlo, ¿no? Nuevas metodologías, mecanismos, instrumentos, que tienen que ver sobre todo con esto de la virtualidad, de los dispositivos, de extrapolar de alguna manera todas las posibilidades de comunicación con esa otra parte de la realidad, ¿no? Que se quiere entender. Que antes era muy fácil, como dices, ¿no? Aún, bueno, en esta lógica que señalas de la intermediación de la institución para poder hacer el trabajo de campo de los estudiantes, pues ya desarrollado ese mecanismo, pues obviamente no era complicado para los estudiantes decir, bueno, pues hoy me toca ir a campo, a estar con la comunidad, a hablar con los niños, con la gente y desarrollar mi trabajo ya previamente establecido. Ahora fue todo un tema de redescubrirse en la capacidad, tanto profesores, profesoras como tú y los mismos estudiantes de ofrecer y de pensar en soluciones, ¿no? Sí, sin duda. Y en realidad tiene dos caminos, que eso no lo habíamos experimentado en el presencial, que es ahora hacer trabajo de campo o trabajo de vinculación a través de las redes, que ya existía, no es algo nuevo, antes de lo presencial ya existía, pero sí era para nosotros, para todo el mundo lo fue, ¿no? Cuando uno se mete a ver qué está diciendo el gremio de los antropólogos, bueno, están con los pelos de punta, porque en ese momento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque pues nuestra materia es hacer trabajo de campo y ahora ya no, ¿no? Entonces, antes me gustaría dejar muy en claro que pues que el trabajo presencial es muy importante y no se puede reemplazar, ¿no? Las miradas, el contacto con la gente, los tonos de voz, que aunque se pueden escuchar por lo virtual, nunca va a ser lo mismo que lo presencial. Además, los chicos en esta materia, en particular Salud Comunitaria 3, llegan con muchas expectativas de hacer trabajo de campo, porque durante todo el proceso de la licenciatura no lo han hecho, digamos, o lo han hecho de manera esporádica, pero aquí es el objetivo ese. Entonces, cuando llegan a esta materia, que es en el último semestre, lo cual me parece que habrá que replantear, en un semestre, el último semestre, pues llegan con muchas expectativas y de todos los tipos. Hay quienes llegan con, como pasa también cuando uno empieza a estudiar antropología y hay una deserción inmensa, tú bien sabes también como antropólogo, ¿no? Y ¿yo qué hago aquí en esta comunidad? ¿Quién me mandó a llamar? Yo no soy bueno para las relaciones y me retiro, ¿no? Bueno, acá también pasa lo mismo. Los chicos llegan con muchas expectativas, curiosidad de qué van a hacer, cómo lo van a hacer. De hecho, en las evaluaciones diagnósticas y formativas, las preguntas y los sentires van por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que esperas de esta materia? Es una de las preguntas. Y bueno, yo espero, hasta parece como de extraterrestres, ¿no? Yo espero hacer contacto con las comunidades, ¿no? Entonces, las expectativas son muy altas
Y son muy altas porque lo presencial, hacer trabajo de campo implica estar ahí, estar allí con el otro. Oye, Erika, aquí quisiera retomar una parte importante que lo señalamos desde el inicio de la charla, que es este proyecto que tú como profesora tienes, que tú has desarrollado, que entiendo va de la mano de hacer investigación, sí, por una parte como tu responsabilidad de profesora investigadora, pero también a partir de este proyecto vincular a los estudiantes al trabajo de campo, que es este proyecto de Agencia Comunitaria Infantil. Platícanos de ella, de este proyecto, perdón, de esta agencia, en qué consiste, cómo ha venido trabajando y efectivamente cómo ha ido evolucionando en la pandemia el trabajo en este proyecto. Bueno, a mí Agencia Comunitaria Infantil es un proyecto que amo. O sea, los otros los he amado, pero este más. Porque los retos que me ha presentado han sido constantes todo el tiempo. Bueno, Agencia Comunitaria Infantil nace justamente a partir de esta materia. Cuando me toca impartir la materia, me doy cuenta que los estudiantes tienen que incorporarse a un proyecto de investigación, porque si no, resulta, o sea, si no hay un proyecto que organice la materia, es una dispersión de emociones, de investigaciones, y justamente por la forma en la que está estructurada la licenciatura, nosotros tenemos que estar ahí donde están los estudiantes. Entonces yo no podía estar en todos los temas que a ellos les interesaba. Eso es por un lado. Y luego por el otro, había que atender los contenidos mínimos de la propia materia. Y entonces ahí es donde resulta muy interesante y que se fortalece el proyecto de Agencia Comunitaria Infantil. Porque en esta materia, los contenidos mínimos son abordar metodologías desde educación popular, investigación, acción participativa, sobre todo sistematización. Y entonces lo que hice fue hacer un tejido en donde, bueno, los actores somos muchos y las necesidades también y las problemáticas también. Entonces, por un lado tenemos las necesidades de los estudiantes que quieren investigar, a dónde quieren ir a hacer trabajo de campo, ¿ok? Y al mismo tiempo, ¿qué es la promoción de la salud puesta en acción? Y en ese mismo tenor, cubrir los contenidos de la materia. Pero también tenemos a la propia institución, es decir, a la UACM, que forma parte de todo este contexto. Y entonces, ¿qué quiere la institución? ¿Cuál es el modelo o, bueno, el proyecto educativo de esta institución? Porque tenemos que empalmar todos estos deseos. Y entonces, bueno, las funciones sustanciales de una universidad pública, que también son las de la UACM, son hacer investigación, formación académica con los estudiantes, ¿okay? Vinculación y extensión universitaria. Y devolverle a la sociedad lo que creamos, lo que investigamos. Entonces, y del otro lado está las comunidades con las que vamos, a las que visitamos, que también tienen necesidades y también tienen problemáticas. Y dentro de todo esto, pues estoy yo y el equipo que hacemos las investigaciones. Entonces, aquí digamos que el trabajo delicado es hacer un tejido muy fino entre todas estas necesidades para poderlas cubrir. Entonces, es así como surge Agencia Comunitaria Infantil. Surge desde la mirada de lo infantil, porque yo venía haciendo investigaciones sobre jóvenes y ahora me interesaba la parte infantil en Ecatepec y después en Iztapalapa. Y entonces, al hacer este proyecto, comienzo a vincular todas estas necesidades. Entonces, por ejemplo, si los chicos dicen, a mí lo que me interesa es trabajar con grupos etarios de la tercera edad, a partir de Agencia Comunitaria Infantil, buscamos a los abuelos de los niños, por ejemplo. Y entonces ahí tejemos entre las necesidades del estudiante, pero también de la comunidad. Entonces, hacemos diagnósticos participativos hacemos diagnósticos, digamos, tradicionales y no tradicionales. Pero las metodologías de educación popular nos piden que hagamos diagnósticos que sean participativos. Entonces,
hacemos diagnósticos con los niños y las niñas, los papás, las mamás, y ellos nos dicen cuáles son sus necesidades, qué problemáticas tienen y qué quieren que se trabaje con ellos desde la mirada de promoción de la salud. Entonces empatamos esas necesidades con las de los estudiantes y al mismo tiempo ponemos en práctica la investigación, la formación académica, vinculación y extensión universitaria. De hecho, como resultado de todo esto, Semilla de Papel y Chilpayates vienen de esos resultados. Es decir, estos dos programas, estas dos actividades surgen porque la población lo demanda, no porque se nos ocurre o porque pensamos que sería buena onda que hubiera la participación de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, tejemos entre todas estas necesidades para hacer el proyecto. Bueno, Agencia Comunitaria Infantil, como todo, se quedó sin hacer prácticas de campo, sin salir con las comunidades, y se quedaron muchos proyectos interrumpidos ahí. Y entonces lo que hicimos fue hacer algo que yo le llamo metodologías del retorno a la creatividad. Y metodologías de retorno a la creatividad se divide básicamente en dos grandes caminos. Uno es a través de la línea, es desde de lo virtual, de lo digital, y otro, tratar de seguir haciendo lo presencial, pero con las medidas que se nos permite, ¿no? Entonces, eso puede, por ejemplo, no podemos regresar a las comunidades como tal, eso es imposible, pero sí podemos hacer, que es lo que hemos comenzado a hacer, diagnósticos a partir de las propias familias o desde el teléfono o desde el WhatsApp para poder tener interacción con nuevas familias o retomar con las que ya teníamos a través de dispositivos. Entonces, bueno, en el camino de lo digital y lo virtual, lo que hicimos fue crear e impulsar el proyecto de Semilla de Papel virtual. Y a partir de este espacio, creamos otra vez la vinculación y extensión universitaria desde aquí, desde lo digital y virtual con los niños y las niñas. Entonces, ha sido muy importante y además interesante este proceso porque empezamos en la pandemia. Yo no sabía nada de nada, ni Zoom sabía que existía, ni nada. Entonces, empezamos con 100 seguidores y en el transcurso de la pandemia vamos ahorita para, creo que 5,500. Entonces, Es un proyecto virtual, digital ya activo, o sea, pasó de tener una condición meramente presencial en su contacto y en su desarrollo a convertirse en un proyecto virtual, digital. Y aparte de ahí, lograr el contacto y la comunicación con estos actores sociales, con estos, digamos, pues no sé cómo llamarlos, estas historias, estas vidas que son las que fundamentan la idea del trabajo de campo, ¿no? sí, y ahí nos hemos encontrado con diversos retos, por supuesto, porque el contacto que hacemos no son precisamente con las comunidades que trabajábamos, porque aquí se abre. Pero bueno, aquí la intención es eso, otra vez hacer vinculación y extensión, formación académica, porque hay estudiantes trabajando ahí en el proyecto, investigando también, desde el diseño hasta los contenidos, ¿cómo se llama? De todos los contenidos que se publican, lo que se hace, la parrilla de contenidos. Entonces, bueno, ahorita acabamos de lanzar el servicio social. Entonces, bueno, ahí está este nuevo espacio con sus retos, porque aquí el reto siempre es la agencia de los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer desde lo virtual para realmente impulsar la agencia comunitaria infantil? Entonces, esos son nuestros nuevos retos desde lo virtual. Por eso le llamamos metodologías del retorno a la creatividad. Entonces, está ese espacio con estos nuevos retos y el otro que es darle continuidad a lo que ya teníamos, pero con todas las medidas que nos pide el confinamiento por el COVID. Entonces, justamente por eso le llamo metodologías del retorno a la creatividad, porque la idea es buscar el quehacer, o más que el quehacer, el actuar de los niños como protagonistas. Entonces, esto lo hemos hecho de manera presencial
desde las artes, por ejemplo, desde la historia, siempre conjuntando sus necesidades. Y entonces ahora es poner en acción otra vez eso, la agencia desde la creatividad, desde la imaginación, con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, los nuevos retos, pues es en lo que estamos ahorita, justamente. Ok, ya para ir cerrando, Erika, quisiera que ya nos dijeras cómo es esta, digamos, reflexión final sobre esto que estás señalando ahorita, que son estos nuevos retos. ¿Qué es lo que tú, podríamos decir, has encontrado, digamos, paradójicamente, ¿no? Favorable, como algo interesante y que sin duda tendrá que rescatarse y sistematizarse en esta nueva experiencia? ¿Qué es lo que tú ves que va a convertirse en parte de lo que ya viene a ser lo que se prefigura como una nueva forma ya de entender la formación? Supongo que cuando regresemos a lo que regresemos, esto que se empezó a hacer en la pandemia desde la virtualidad, pues se mantendrá de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, es importante, no lo he dicho yo, lo han dicho mucha gente. Lo que hacemos ahora no es la universidad en línea, sino son clases virtuales. Y modificamos nada más lo presencial ahora a lo virtual. Y en ese sentido, mucha gente dicen que las clases, que lo virtual llegó para quedarse. Yo más bien diría que está claro que los apoyos en línea llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en realidad es que hay hay un potencial y de ventajas que nos ofrecen las clases en línea, que son las herramientas, por ejemplo, que tienen la suite nosotros usamos Classroom o Moodle, yo uso Classroom. Todas las herramientas que nos proporciona, en este caso Classroom, son ideales y son buenísimas para seguir haciendo colaboración, pero también intercambio de conocimientos entre estudiantes y profesores. Entonces, eh, yo voy a regresar a lo presencial como lo haremos todos, pero no voy a dejar esto ya. Yo tomo todas las ventajas que nos da las clases en línea, porque creo eso que llegaron para quedarse y, y más bien habrá que aprender a ver los medios, a ver qué nos ofrecen, qué podemos obtener de ellos para hacer eh, una cuestión híbrida entre lo presencial y en línea. Me parece que también para los estudiantes, más allá de todo el contexto negativo, también tiene ventajas. Algo que yo observo, por ejemplo, es que los estudiantes leen más y escriben más que en lo presencial. Como que, bueno, y lo hemos platicado, de hecho hay, hicimos hasta como una pequeña encuesta de qué pensaban sobre esto, de que si leían y escribían más, y ellos también pensaban que sí. Claro que tiene que ver con una cuestión de que están en el confinamiento. Entonces muchos de ellos dicen, me aburro en mi casa, entonces prefiero leer. Pero esa experiencia, lo que hemos analizado es que ellos se dan cuenta que también comprenden mejor las clases, las propias lecturas y también escriben más. Entonces, eso, hay que aprender a traer las ventajas de de las clases en línea, de lo virtual. Y yo pienso que también hay que decírselas a los estudiantes y las estudiantes, hay que compartirlo para no nada más ver las cosas negativas que nos trae el confinamiento. Al final, bueno, de alguna manera podríamos decir que esta situación del trabajo de campo en la pandemia, de este descubrimiento de nuevas metodologías y de, sobre todo, directa o indirectamente, hacer trabajo de campo en la pandemia, eh, de alguna manera está permitiendo entender lo que sucedió desde esta perspectiva tan global de lo que se piensa que es la salud. eh, se puede comprender qué fue lo que sucedió de manera muy abrupta con la pandemia y lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Al final creo que el trabajo de campo, como lo estás dejando ver, eh,
eventualmente con el tiempo ayudará a entendernos como seres humanos, ¿no? En este proceso tan abrupto que vivimos, ¿no? Porque al final muchas personas sin duda lo están reflexionando, como lo dices, sobre lo que estamos viviendo, pero la perspectiva de quien lo ve como un espacio de análisis formal académico desde el trabajo de campo, sin duda que es muchísimo más preciso, ¿no? Porque lo que veo y lo que nos comentas es que se están desarrollando metodologías y formas de analizar el confinamiento, ¿no? O la experiencia de vida y las dinámicas de vida desde el confinamiento. Y eso en realidad creo que es lo valioso, entre otras tantas cosas, de esto que nos comentas sobre el trabajo de campo en la pandemia, ¿no? Sí, el trabajo de campo se volcó hacia adentro, ¿no? Al interior, individual y colectivamente entre las familias. Eh, y bueno, y sigue siendo, o sea, pasa todavía, ¿no? Están o estamos, creo que un poco con más conocimientos y sabemos más cómo está funcionando todo esto, el virus, pero sin duda reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra familia ayuda a entender esta realidad, ¿no? Muy bien, Erika, pues muchísimas gracias. En realidad, muy agradecido por esta charla que hemos tenido contigo. Eduardo, te mando Mira, yo, Erika, Antonio, yo me quedo con eh, parte de la reflexión entre muchas cosas sobre a lo que comentaban que pues no sabemos en el futuro inmediato a qué regresaremos. Lo que sí es un hecho es que las transformaciones y buscar las alternativas con la tecnología sin duda nos están dando un nuevo panorama, nuevos paradigmas incluso, procesos, nuevos procesos y técnicas para la educación misma, ¿no? No depender al 100% ya de lo presencial ahora con lo virtual, sin duda también se están desarrollando nuevas formas, nuevas técnicas y también se están adquiriendo nuevos resultados. Este tipo de conclusiones las hemos tenido en lo que prácticamente hemos llevado tanto esta serie como desde que empezó precisamente la pandemia, donde hemos visto que nuestros invitados llegan a esta misma conclusión. Habrá una serie de cambios en el futuro inmediato y en el futuro lejano. Y eso es parte, pues, también de estas charlas para hacer este tipo de reflexiones. Nosotros te agradecemos mucho, Erika Araiza Díaz, profesora de la licenciatura de Promoción en la Salud en nuestra Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Antonio Díaz, muchas gracias por la conducción. Nos estamos escuchando en la próxima emisión de Charlas en Cuarentena. Yo soy Eduardo Sánchez. Quédense en la señal de Radio UACM. Suena a tu ciudad.